función del órgano del riñón, que el órgano del riñón es un órgano par. Al ser un órgano par, ese órgano par tiene varias funciones. Antes vamos a preguntar cuáles son las funciones. Jojojoy, pajajoy. Qué pena, que no. Pajajoy. Dame una función que no sea ni excretora ni de reabsorción. Que siempre es la misma, es que siempre no producir orina. No, diferente a esa. Filtración, excreción, reabsorción. Yo ya ayudé con esas. Termorregulación. Termorregulación, ¿cómo así? Temperatura, ¿no? ¿Por qué el riñón lo mantiene a uno caliente? No. ¿Ayuda a qué? Ok, ayuda a la producción de glóbulos rojos a través de qué? Para la producción de la eritropoyetina. Exactamente, es un precursor, no, es un formador de eritropoyetina. ¿Sí? Otro. Regula la presión. Los sistemas de amortiguación o los buffers. Muy bien, excelente, es un regulador del pH. Otro. La parte la cardiovascular de compensación. Presión. Esos son sistemas compensatorios. Pero dentro de eso es la regulación de qué? De la presión arterial. Regulador de la presión arterial a través del sistema renina angiotensina aldosterona. Muy bien, otro. Es que filtración, ¿no? Eso, la formación de eritrocitos. Ya, eso no es profundo. Ya lo dijeron todo. Producción de hormonas. ¿Sí? Ah, pero no, ¿Qué, pero es arriba. ¿Qué hormonas? ¿Sí? Ah, no, leyendo así fácil. La eritropoyetina ya la dije. Participa en la gluconeogénesis, participa en la producción de corticoides, ¿sí? Regulación de fósforo y calcio. Regulación del fósforo y calcio, sí señora. ¿Qué más? Regulación de la aldosterona. Muy bien, ¿sí? Y regulación del gasto cardíaco. Participa en el 20% del gasto cardíaco. Entonces, fíjense, vean. Aquí tenemos una serie de cosas que de pronto nosotros no sabíamos o no conocíamos o no creíamos que el riñón tenía tantas funciones. La primera era filtrar la sangre, desintoxicación y eliminación de desechos. Eso lo aprendemos en biología en el colegio. Ya empezamos a mirar que es el regulador de la presión arterial, regulador del equilibrio ácido básico del paciente, regulador de la osmolalidad y la volemia, regulación de la producción de la línea roja a partir de la eritropoyesis, regulador de la gluconeogénesis, secretor de la vitamina D, regulación de iones, fósforo, calcio, cloro y filtración, la filtración de ácidos. Muchas cosas. Es uno de los órganos más importantes del sistema, de los sistemas funcionales. Y de hecho es un órgano supremamente delicado, tanto así que un animal es más fácil que se muera de los riñones que de cualquier otra cosa, porque el riñón cuando se entra en insuficiencia se complica todo. Entonces, los riñoncitos que ustedes ven que están colocados en la parte lumbar, en forma par, pues todo el flujo sanguíneo pasa por ahí, ¿sí? Para generar el proceso de filtración y generar todos los otros procesos, pero lo primero que tiene que hacer es un proceso de filtración. Como es un proceso de filtración, el riñón tiene que tener una capacidad para recibir toda esa cantidad de flujo. Entonces el riñón tiene un parénquima renal, obviamente, pero en ese parénquima está plagado, ¿sí?, de una red vascular. Una red vascular que tiene una dirección, un direccionamiento del flujo. Ese direccionamiento del flujo tiene un flujo de entrada y tiene un flujo de salida. Ese flujo de entrada es un flujo arterial y el flujo de salida es un flujo venoso. Entonces, recuerden ustedes que en la anatomía viene la aorta y se desprende de la aorta abdominal, se desprende la rama renal, que es la arteria renal. Y la arteria renal entra al riñón y entra
Aquí tenemos la arteria renal y se empieza a bifurcar, ¿sí? Entonces, al entrar a bifurcarse, entra como la arteria interlobar. A la arteria interlobar empieza a subir, no sé si está acá, empieza a subir, ¿sí? Y estas arterias interlobares entran aquí a la corteza, y cuando entran a la corteza se tienen que arquear y se llaman arterias arcuatas. Las arterias arcuatas luego entran, antes de que lleguen a la nefrona, entran como arterias interlobulillares. Las interlobulillares ya se convierten en arteriolas. Aquí tenemos un entramado de una vasculatura renal en donde tenemos las unidades funcionales del riñón, que es la nefrona. Entonces la nefrona está provista ¿de qué? Esta es una fotografía real de una nefrona, en la cual vemos aquí que ya entra el capilar, ¿sí? Y entra, perdón, como arteriola aferente. Esa arteriola aferente es precedida de la arteria interlobular, que se convierte en la arteriola aferente. Esa arteriola aferente entra aquí al glomérulo, y del glomérulo sale como arteriola deferente, y esa arteriola deferente se continúa con este entramado que vemos aquí, que se llaman los vasa recta. Estos vasa recta envuelven la parte tubular de la nefrona, en donde se va a producir todo el componente de la reabsorción. Bien, esta red de los vasa recta van a terminar, van a continuarse como la vena interlobular, y la vena interlobular en vena arcuata, en vena interlobar, en vena renal, y la vena renal decanta en la vena cava. Bien. Entonces, volviendo a la nefrona, la arquitectura de la nefrona está compuesta de un componente vascular, que son las arteriolas, el glomérulo, los vasa recta, y un componente que es la cápsula de Bowman y los túbulos, la parte tubular. Túbulo contorneado proximal, el asa, la rama descendente, el asa de Henle, la rama ascendente, el túbulo convoltado distal, ¿sí? Y luego siguen túbulos colectores. Muy bien, aquí tenemos una imagen del libro, la típica, en donde tenemos dibujado que el componente vascular, la arteriola aferente, ingresa al glomérulo y sale como la arteriola eferente, y luego en los vasa recta. Y esta red peritubular va a terminar en las interlobulillares y luego en las venas arcuatas. Ahora, lo que es la parte funcional de la nefrona, la cápsula de Bowman, lo que está aquí adentro es el espacio de Bowman, el túbulo contorneado proximal, la rama descendente gruesa del asa de Henle, la rama descendente delgada del asa de Henle, la horquilla del asa de Henle, la rama ascendente delgada del asa de Henle, la rama ascendente gruesa del asa de Henle, y el túbulo convoltado distal, que va a terminar decantándose en los túbulos colectores. Y los túbulos colectores aquí ya terminan en la pelvis renal, formando ya lo que es la orina. Muy bien, y esto es lo que vamos a aprender hoy de las funciones del hoy y el otro miércoles. Qué pena, no es para asustar. Solamente nos vamos a centrar en el proceso de filtración, ¿cierto? Entonces nos vamos a centrar solamente en este pedacito, ¿sí? Porque el proceso de filtración, ¿dónde se da? En el glomérulo. Es la única parte donde se da el proceso de filtración. Pero, hablando un poquito más de las estructuras de las nefronas, tenemos dos tipos de nefronas. Las corticales y las corticomedulares, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Las corticales y las corticomedulares.
Entonces, ¿cuál es la diferencia? La longitud del asa de Henle. Fíjense que esta es más corta, pero lo que es del túbulo proximal al glomérulo, todas tienen el mismo tamaño. Es decir, todas tienen la misma capacidad. La capacidad cambia en el asa de Henle. ¿Y qué ocurre en el asa de Henle? Ocurre todo el proceso de reabsorción. Entonces, las corticomedulares tienen mayor capacidad de reabsorción, las corticomedulares menor capacidad de reabsorción, pero todas generan el proceso de reabsorción. Las corticales menor capacidad. Sí. Pero todas tienen la misma función. Y nos centramos entonces en esta imagen, que también es una imagen real, y esto se llama el glomérulo, el penacho glomerular, el ovillo capilar, el entramado capilar. Esto es un capilar que mide metros, ¿sí? Si lo estiramos, esto es como una madeja de hilo mal enrollada. Si lo estiramos nos daría 2, 3 metros, 1 metro, qué sé yo, ¿sí? Pero entonces, esto está envuelto así para que quepa dentro de la cápsula de bomba. Y para que ese proceso que es largo, el flujo, la distancia del flujo a través de todo el capilar es supremamente largo, pero es altamente eficiente cuando se enrolla. ¿Hasta ahí muy bien? ¿Hasta ahí están captando? Sí. Entonces, para que esto filtre, como es un capilar, el capilar tiene que tener unos orificios por donde se genere la filtración, ¿cierto? Porque eso filtra es a través de unas capas. El capilar glomerular tiene 3 capas. Entendiendo que aquí adentro viaja la sangre, la primer capa es el endotelio. Y este endotelio tiene unos orificios de un tamaño específico y se llaman fenestras. Entonces este endotelio se llama endotelio fenestrado. Ese orificio es el que nos va a servir a nosotros de malla, por donde va a filtrarse las sustancias. Entonces, y el resto del endotelio es totalmente impermeable. Entonces, ¿qué nos queda? Que solamente se filtran las sustancias o los elementos que quepan por estos orificios. Y aquí viene algo muy importante que necesito que lo tengan presente para siempre dentro de su ejercicio profesional. Es que dentro de las estructuras que pasan por acá, pasan proteínas de bajo peso molecular, proteínas pequeñas. ¿Por qué les digo eso? Porque muchos laboratoristas clínicos están convencidos de que las proteínas en un parcial de orina deben de ser de cero. Fisiológicamente no es necesario que sea de cero, porque en este proceso de filtración pasan proteínas de bajo peso molecular que van a dar un umbral, van a dar un valor de proteína. Y ese valor de proteínas es hasta de 35 miligramos por decilitro. Entonces son proteínas de bajo peso molecular que van ahí. Pero si el parcial de orina nos dice que hay 500 miligramos de proteína por decilitro, quiere decir que proteínas de alto peso molecular que no debieron pasar por ahí pasaron. ¿Y eso qué me está indicando? Me está indicando que hay una alteración en el endotelio fenestrado y en el proceso de filtración. Es el primer indicador fisiológico de daño en el proceso de filtración. Bien. ¿Es de 35 miligramos por decilitro lo máximo que puede haber? Ese es el rango fisiológico máximo. Bien. Luego viene otra capa. Son 3 capas. Luego de que atraviesa acá, tiene que atravesar esta capa que son 3 líneas. ¿Sí? Estas líneas, además de ser semipermeables para algunos elementos que están cargados eléctricamente,
tiene una lámina rara interna, así se llama esta línea, una lámina densa y una lámina rara externa. No me pregunten por qué llaman así, así se llama. ¿Sí? La forma como atraviesa las sustancias esa lámina, esa barrera, es a través de una carga eléctrica y a través de un gasto de energía. ¿Sí? Luego viene una última capa, que son estas estructuras que parecen unos cilios que se llaman los podocitos. ¿Sí? Podocito es una red que envuelve esta capa con unos hilitos, y esos hilitos se llaman pedícelos. ¿Sí? Entonces los podocitos, además de la estructura que envuelve la lámina rara, esta membrana basal que se llama membrana basal, tiene unos podocitos que nos va a generar unos espacios. Entonces lo que quepa por ese espacio ya sale como filtrado. Entonces, visto de otra forma, tenemos un endotelio fenestrado, tenemos una membrana basal que tiene estas tres capas, y encima de la membrana basal tiene estos podocitos que tienen estas estructuras como unos deditos o unos cilios, se llaman podocitos. De pedícelos, perdón. Entonces nos va a generar unos orificios, unos espacios. Lo que quepa por ese espacio ya sale. En esta fotografía de histopatología tenemos el endotelio, está la sangre, aquí tenemos las fenestras, este es el endotelio fenestrado, tenemos la membrana basal, tenemos la lámina rara interna, la lámina densa y la lámina rara externa, y luego tenemos los podocitos con los pedícelos, y fíjense que tienen unas estructuras, unos espacios que aquí ya llegan a la luz del espacio de Bowman y forman el ultrafiltrado. Para que se den cuenta la diferencia entre esto que ven acá, que es la sangre, y la diferencia de este líquido, que es el ultrafiltrado, es un ultrafiltrado limpio. ¿Sí? Porque es limpio, porque no tiene glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no pasan. El componente sanguíneo no pasa. Pasan los elementos que viajan a través de ese componente sanguíneo. Incluso pues un componente acuoso. El ultrafiltrado es un color de claro a ámbar, pero no es un color rojo. ¿Sí? Todo eso rojo se queda acá en la sangre. Y aquí tenemos unas fotografías electrónicas del glomérulo. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la cápsula de Bowman, que es la cápsula que envuelve por toda la parte del glomérulo. Tenemos un componente interior, que es el espacio de Bowman, que es el recipiente que genera la cápsula. Y tenemos el penacho glomerular. Y el penacho glomerular, vemos este entramado en ese capilar, que serían los podocitos. Y aquí tenemos una fotografía de cerca de un podocito, ¿sí? Así están formados. Bien. Este capilar, lo que entra aquí es sangre. La sangre que va llegando a los riñones y se va distribuyendo a cada una de las nefronas. Cada una de las nefronas va a participar en el proceso de filtración. Esa sangre viene con una presión, ¿sí? Una presión arterial. Cuando entra a la arteria, pues ya digamos que la presión cuando entra aquí a la arteriola, pues entra con una presión más baja por la distribución que se ha producido de su sangre. Para que se genere un filtrado, es como si cogiéramos una manguera y le pusiéramos a una llave y la perforáramos con agujas, con una puntillita muy delgada. ¿Qué va a pasar? Que depende de la presión que tengamos la llave abierta, va a generar una aspersión mayor o una aspersión menor.
Sí mismo ocurre con la presión. Es necesario que haya una presión mínima fisiológica para que se dé el proceso de filtración. Y por eso es tan importante la regulación de la presión arterial en un paciente. Y por eso el regulador de la presión arterial es el riñón, porque el riñón es el que se va a encargar él mismo de regularse esa presión. Ahorita le explicamos, ahorita miramos por qué. Entonces, para que se dé esa presión es necesario que la presión del capilar, del flujo del capilar, sea mayor que la presión que se esté generando dentro de la cápsula de Bowman. ¿Y qué hay en la cápsula de Bowman? Líquido, ¿cierto? Del filtrado que se está dando. Entonces, si yo tengo un líquido y tengo una manguera acá, y esa manguera está generando una aspersión, para que salga el líquido de la manguera es necesario que la presión dentro de la manguera sea mayor que la del líquido que hay en el espacio, ¿sí? Eso ocurre dentro del glomérulo. Entonces aquí vienen unas presiones a favor y unas presiones en contra. Como es un endotelio, el endotelio tiene, para mantener la sangre dentro del endotelio, dentro de cualquier endotelio, es necesario que haya una presión coloidosmótica que mantiene impermeable la estructura. ¿Sí? En cualquier componente vascular hay una presión osmótica, ¿sí? O coloide, o coloidosmótica, que está provista de proteínas que nos mantiene impermeabilizado ese componente vascular. Entonces eso nos va a generar una barrera. La presión que tiene que haber dentro de la otra presión, la otra presión es la presión del líquido. La presión del líquido, que es en este caso la de la sangre, nos da una presión hidrostática. Todo líquido nos da una presión hidrostática. Entonces la presión hidrostática lucha con la presión oncótica. En todo el componente vascular, la presión oncótica es mayor que la presión hidrostática. Por eso se mantienen los flujos dentro de la sangre, dentro del componente vascular. Pero aquí tiene que luchar esa presión contra la presión oncótica. Ahora, por fuera hay un componente líquido en el espacio de Bowman. Esa presión del líquido nos genera una presión hidrostática. ¿Sí? Entonces, la presión que viene acá, la presión hidrostática, que es esta de color naranja, tiene que ser mayor a la sumatoria de las presiones que se oponen a ella. ¿Y cuáles son las presiones que se oponen a ella? La presión oncótica del capilar y la presión hidrostática del espacio de Bowman. Entonces, en números, y esos son números fisiológicos reales, la presión hidrostática del glomérulo es de 55 milímetros de presión. La presión oncótica del glomérulo es de 15 milímetros de presión. Y la presión hidrostática del espacio de Bowman es de 30 milímetros de presión. Entonces, si sumamos las presiones a favor con las presiones en contra, tenemos 45 milímetros de presión en contra con 55 milímetros de presión a favor. ¿Qué nos da eso? Que hay una presión de ventaja de 10 milímetros de mercurio a favor de la presión hidrostática, que vence las otras presiones y nos permite el proceso de filtrado. ¿Sí? ¿Entendido el pedazo? Bien. ¿Qué pasaría si el paciente tiene un proceso de hipotensión? Que esta presión sanguínea se va a bajar. Supongamos que se baja a 45. Estas dos presiones no cambian. Siempre son así. En condiciones normales no cambian.
Quiere decir que el filtrado no se va a dar. ¿Y qué pasa si no se filtra? Que los productos de desecho Se acumulan van a en seguir el- circulando por la sangre. ¿Sí? ¿Qué pasa si al contrario tenemos una hipertensión del paciente? Y esta presión ya no es de 55, sino de 75. Se daña el Pues ahí riñón. Puede romperlo. Se daña. Que la presión hidrostática que hace el filtrado es muy alta, Rompe los capilares. y los capilares, que hay una estructura que cabe perfectamente por acá y pasa, pero hay una estructura un poco más grande y la presión hace de que la empuje y la abra, y el huequito se va volviendo más grande, y luego viene otra cosa que va ajustada y la empuja, y ya se va dañando la fenestra, se va volviendo más grande y van pasando elementos que no tenían que pasar. Y listo. Otra causa. ¿Cuáles son las proteínas que nos van a dar el componente oncótico? ¿Sí? Hay dos proteínas estructurales básicas en el organismo. Una es la globulina y la otra es la albúmina. La albúmina es la que nos da esta presión oncótica. ¿Qué pasa si la albúmina se baja? Si tenemos un paciente con hipoproteinemia, se va a bajar los niveles de que nos genera la presión oncótica, y la resistencia aquí va a ser menor. A pesar de que tengamos una buena presión, una presión adecuada, la presión oncótica se va a bajar y el proceso de filtración va a ser mayor. ¿Mayor? Claro, ¿No se retendría el líquido? en este caso, porque Cuando bajan los niveles de albúmina, yo tenía entendido que se retenía el líquido. pero porque es que la albúmina tiene diferentes oficios. ¿Sí? Uno de ellos es transportador. Ujú. En este caso, la presión se baja y nos va a dar un gradiente mayor de proceso de filtración. Porque es la suma de estas dos con esta. Y si yo le bajo el valor a este a 10, me va a dar ¿cuánto? 40, entonces a 55 me va a dar un proceso de filtración. Lo que pasa es que los líquidos que están por fuera, porque al bajarse esto, esta presión se baja en este componente vascular, pero así como se baja en este componente vascular, se baja en otros componentes vasculares. Haz de cuenta que hay una vena o una arteria en un pie, un capilar en un pie, ¿sí? Entonces en un pie también se extravasa el líquido. Al extravasarse el líquido sale aquí, al espacio intersticial del pie, y se va acumulando, y eso es una retención de líquidos diferente. Eso es una extravasación de líquidos que la gente la conoce como retención de líquidos. Entonces, tú coges las zonas de clive de los animales y ves que está hematoso. ¿Sí? Es Entonces, debido a la albúmina, cuando es hay debido bajos a niveles de albúmina se hace mayor filtración en el riñón. en Sí. el riñón. Sí, en pero los otros a vasos su sanguíneos, vez se está afectando el componente que impermeabiliza el componente vascular Entonces, en todo. entonces hay en una todo el riñón. extravasación. Hay en una otros extravasación en componentes. otros lados. ¿Listo? Ok. Entonces, entendido el proceso de filtración, ¿cómo es el origen? ¿Cómo son las etapas de filtración? Los reguladores de filtración, y cómo se da la filtración a partir de la diferencia de presiones oncóticas de hidrostáticas. Esa es la base. Y aquí es donde se daña el glomérulo en el paciente. La glomerulitis en un paciente, o la glomerulonefritis en un paciente, o la insuficiencia renal en un paciente, parte de este proceso. Identificar este proceso dentro de en un paciente es supremamente importante, porque es aquí donde nosotros tenemos que centrar primero la regulación del paciente, la regulación fisiológica del paciente. Luego viene otro proceso que es la reabsorción, que también interviene y es muy importante. Pero entender el proceso de filtración nos da la posibilidad de que está entrando la materia prima como tiene que entrar en una función que tiene que hacer el riñón. ¿Sí? No saben, una hipotensión se puede deducir de una falla glomerular. No, la No. hipotensión produce la falla renal. Pues una pregunta. En las
es que cuando usted nombraba cuál era la que estaba en medio de la lámina extraña interna y externa. La lámina densa. Toda esta membrana se llama membrana basal. Sí. Muy bien. Aquí tenemos una imagen del libro del componente glomerular. El componente glomerular está la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente. Y aquí arriba ustedes ven esta estructura. ¿Sí? Esta estructura es esta misma. Que está en esta fotografía real. Y si vamos a buscarla, vamos a ver si la ven ustedes. ¿Ahí la ven? Muy bien. Tenemos el glomérulo, tenemos la arteriola aferente, tenemos la arteriola eferente, y aquí arriba, si ven esta imagen, entonces esta imagen es esta. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto es el aparato yuxtaglomerular. Y el aparato yuxtaglomerular tiene estas células que se llaman las células piramidales. Y estas células piramidales tienen una función importantísima en la función renal. Y es tan importante que están aquí justo a la entrada de la arteriola aferente. Y es yuxtaglomerular, células piramidales. Este aparato yuxtaglomerular va a detectar los cambios de presión de la arteriola aferente. Y en el momento en que la presión sanguínea de la arteriola aferente se baje por debajo de esos 55 milímetros de mercurio, se va a activar el aparato yuxtaglomerular, haciendo que las células piramidales secreten, liberen la renina y se active el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que lo vamos a ver ahora más adelante, no sé si hoy o clase. Tan importante es la presión arterial al interior del glomérulo, que tiene todo el mecanismo de la presión arterial ahí en cada una de las nefronas, como un sensor de la medición y regulación de la presión renal, la presión arterial. Cuando baja la presión y cuando sube, profe, la misma historia. Cuando sube no se activa. O sea, él se activa Solo cuando está abajo. solo cuando está abajo. El problema es que se mantenga activo. ¿Y cuándo se mantiene activo? Solo cuando baja. Pero sigue el señal. Cuando sigue recibiendo la señal, cuando los procesos de regulación de presión hidrostática y presión oncótica no están alineados. Bueno, pero él está en la capacidad de mantenerse activo por una Él se activa a todo momento. O sea, una cosa es, constante, puede estar constante. o sea, cuando es constante, permanente, que está activado, nos va a dar una hipertensión sistémica. ¿Sí? Que su presión se mantenga por valores elevados de 135, 140 milímetros de mercurio y vaya subiendo. El abuelito de uno que está en 150, en 160, en 180 tiene una alteración en la regulación de presión arterial debido a la activación de esto. Ahora, ¿es normal que se active esto? Sí. Cuando usted se duerme, todo su metabolismo baja, incluso su presión arterial también baja, su frecuencia cardíaca baja. Su frecuencia cardíaca durmiendo perfectamente está 100 sobre 70, ¿sí? Perdón, en la presión arterial, la frecuencia cardíaca perfectamente, usted que es joven y atleta, estará en 60, entre 60 y 70, ¿sí? Pero si usted se despierta y va al baño, ya la presión le ha subido 5, valor de 5, 75, ¿sí? 80, y si usted se pone a hacer ejercicio, su frecuencia cardíaca se le sube a 120, 130. Y lo mismo su presión arterial. Su presión arterial, si ustedes la toman acostado, va a estar en 100, 80, 110, 180.
Pero si usted hace ejercicio, la puede medir y está en 140, 80, 140, 90. Entonces, ¿qué quiere decir? Como está haciendo una actividad que requiere oxigenación, esa oxigenación requiere un incremento en las cantidades y en las velocidades y en las presiones de flujo, pues tiene que haber algo que active, que aumente esa presión. ¿Sí? Y esa presión la hace el sistema yuxtaglomerular. Cuando usted descansa y reposa, su frecuencia baja, su presión baja. ¿Sí? ¿Y qué hizo eso? Que se inactivó este proceso. ¿Sí? Bueno, tenemos dos opciones. ¿Sigo y terminamos hoy? O, como dijimos en la clase, terminamos en la próxima clase. Me falta mucho, ¿no? Ok. Es la reabsorción de agua, la explicación de la regulación ácido básica Yo creo que la próxima clase mejor. y los mecanismos compensatorios. Son 4, 5 de hecho. No era la otra clase. La activación de las aquaforinas y explicar esto. Esto lo podía explicar en media hora, pero lo puedo explicar. Lo que más les dificulta es entender este proceso. Miguelito, Usted es de la ciudad. es la regulación ácido Que básica. uno para nosotros lleva un poquito la ventaja. No, la próxima todos o todos. Entonces, lo vuelve a repetir, profe. ¿Necesitan que les explique algo de esto? O lo retomo en cuestiones 10 minutos la próxima Sí. clase y seguimos de largo. Miguelito, dígame. Profe, una pregunta. Miguelito, dígame. Como tal, ya es el último tema del semestre, ¿verdad? Miguelito. Le dan 3 temas nomás del sílabus. Cardiovascular, respiratorio y renal. Solamente son 3 temas. ¿El parcial final va a ser un caso clínico o va a ser teoría? Teoría. ¿Qué crees tú? Teórico. ¿Qué va a ser? Interesante pregunta, Miguel. Porque la respuesta sea mejor, profe. Porque tengo que por teoría mínimo 2 parciales y solo nos queda una Vamos, demanda. sí, tiene toda la razón. No, porque ya tuvimos el caso que Ya tenemos una nota, Miguel. Ajá, esa. Entonces, ¿sabe qué podemos hacer, Miguelito? Teórico. No, todo es parcial. Más que no hay que evaluar. Vamos a hacer un parcial de esto, obviamente. Y es un parcial sentaditos ahí contestando unas preguntas. O sea, teórico. Sí, pero podemos hacer que en la próxima clase yo les deje a ustedes un caso. Que lo desarrollen por parejas o en grupos, no sé todavía. Y me lo entreguen en una fecha estimada. Sea 24 horas, sea 2 días, no sé todavía, depende de la complejidad del caso. En el cual que ese caso me desarrolle la parte fisiológica. Y a los 8 días del miércoles, es decir, Sería la hacemos el semana parcial. parcial. Y ese parcial, pues me regalan un tiempo, yo califico y les entrego notas ese mismo día. Y ya. Sí, claro. Entonces, parcial sería teórico, pero el caso clínico sería una nota del 90%. Sí. Que ya- Y por